Muy buenas tardes con todos. Hoy el tema que expondrá mi grupo y yo es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un movimiento político, social y económico realizado por el pueblo ruso en contra del régimen imperial zarista, el cual gobernaba el país en aquel entonces. Comenzó en marzo de 1917 y finalizó en noviembre del mismo año, a partir de una serie de acontecimientos que llevaron a derrotar el gobierno vigente y dieron comienzo a uno nuevo, un gobierno con políticas comunistas y socialistas. Causas. Causas económicas. En el siglo XIX, Rusia, junto a Inglaterra, Francia, Alemania y Austria, eran una de las mayores potencias europeas, pero mientras los demás países crecían, hacían reformas y se industrializaban, gracias a la revolución industrial, Rusia no se modernizaba. Su principal característica en la economía fue su sistema económico que se basó en el monopolio de la tierra y la riqueza, que quedaba en manos de unos pocos. La nobleza y la aristocracia rusa. Rusia era considerada un país atrasado en relación a los demás. Su economía se basaba en la agricultura monopolizada, heredada de la edad medieval. Los siervos trabajaban en tierra, pero los señores feudales no tenían ningún interés en modernizar las plantaciones, ya que estos se quedaban con toda la riqueza. Estos hacían parte de la nobleza. Los trabajadores rurales vivían en extrema miseria y pobreza, pagando altos impuestos para mantener la base del sistema zarista de Nicolás II. Los alimentos escaseaban en Rusia y el hambre se apoderaba de la población. Causas sociales. El país fue gobernado por el zar, emperador, que tenía el poder absoluto, es decir, todos fueron sometidos a él, incluyendo la Iglesia Católica Ortodoxa. Había una tremenda desigualdad social donde solo unos pocos eran los dueños de las riquezas, los trabajadores y los campesinos llevaban la peor parte. La sociedad estaba dividida en dos partes. La nobleza, donde estaba el zar y el gobierno, eran clase privilegiada en Rusia y gozaban de los privilegios y las riquezas del país. Estos eran los grandes propietarios de las tierras. El pueblo era la clase social menos privilegiada, formadas por los profesionales, obreros, campesinos y los empleados, los cuales eran sometidos a jornadas de trabajo largas, sometidos a una explotación. Sus derechos no eran reconocidos y tenían pocas libertades. Fueron estos, cansados del régimen zarista, quienes se alzaron en revolución. Hay que también mencionar que los siervos llamados mujis eran quienes vivían en una situación de extrema pobreza. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, el pueblo ruso se sintieron obligados a luchar, pero la lucha ha traído algunas consecuencias: desorganización económica, el hambre, la pobreza y el razonamiento, retiros, marchas y protestas contra el zar. Zar extendió la exención la responsabilidad en 1917 ante la presión. Causas políticas. En Rusia durante el siglo XIX la falta de la libertad era casi absoluta. En el medio rural los campesinos vivían sometidos a la nobleza latifundista, la clase social teóricamente libre, pero que vivían subyugada por el zar, es decir, gran rey. En el campo reina una fuerte tensión social con la permanencia de un sistema de la producción feudal que retardaba la modernidad del país. Las reformas promovidas por el zar Alejandro II, 1855-1881, con la abolición de la servidumbre en 1886 y la reforma agraria, poco adelantaron para aliviar tensiones. El régimen zarista reprimía todo tipo de oposición. El Okhrana, la policía política, controla la educación secundaria, universidades, la prensa y los tribunales.
Miles de personas eran enviados a exilio en Siberia condenadas por crímenes políticos. Los capitalistas y latifundistas mantenían el dominio sobre los trabajadores urbanos y rurales. Los obreros se concentraron en grandes. Las consecuencias provocadas por la Revolución Rusa fueron las siguientes. Se dio lugar a un cambio social, político y cultural que marcó un antes y un después en Rusia. También se produjo la adoptación de nuevas políticas económicas. Primero se impuso una denominada precisamente nueva política económica, que dotaba al campesino de mayor libertad para poder vender los excedentes de su producción. Sin embargo, con la llegada de Stalin al poder, se aprobaron otras medidas encaminadas a la colectivización del trabajo, como la supresión del campesino u obrero individual, y la prioridad absoluta de la industria pesada. También se logró derrocar el régimen imperial zarista, y así se impuso el primer Estado socialista del mundo, bajo el mandato de Vladimir Lenin y su gobierno bolchevique. En 1922 surgió la Unión Soviética, la cual tendría un gran poder a nivel mundial hasta su disolución en 1921. Si bien se logró destruir al gobierno absolutista, comenzó un periodo en el que se reprimía a cualquier persona que estuviese en contra del gobierno comunista. Y las religiones se vieron debilitadas ya que se prohibió profesar cualquier religión y se incitó al ateísmo. Etapas de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa comprende dos etapas fundamentales, que es la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Comencemos por la Revolución de Febrero, ocurrida en 1917. Los mencheviques llevaron a cabo una revolución que provocó la caída del gobierno de Zar Nicolás II, dando así un inicio a la Rusia comunista por parte de los trabajadores. Los mencheviques pusieron a cargo de la presidencia de la República a Alejandro Kerensky, quien sería luego derrocado al perder popularidad por no haber realizado reformas económicas favorables y por tener la intención de continuar con guerras estipuladas por el gobierno anterior. Proseguimos con la Revolución de Octubre. Para octubre de 1917, debido a que las elecciones acordadas por Kerensky nombraron a Kornilov como jefe de ejército, este ingeniosamente planteó una rebelión en septiembre y así en octubre se introdujo un nuevo gobierno revolucionario. Este nuevo gobierno revolucionario, conocido como la verdadera Revolución Comunista, estuvo al mando de los denominados bolcheviques, dirigidos por Vladimir Lenin, el cual se impuso por sobre el gobierno provisional y se quedó con la presidencia. Personajes importantes de la Revolución Rusa. Entre los personajes más protagónicos de la Revolución Rusa podemos destacar los siguientes: Vladimir Lenin, o 1870 a 1924, líder del partido bolchevique, quien luego de la revolución logró quedarse con el gobierno de Rusia. Este introdujo las primeras reformas sociales y fue el principal impulsor de la Unión Soviética. El segundo es Joseph Stalin, 1878 a 1953, otro líder del partido bolchevique, que impulsó la Revolución Rusa de octubre. Nicolás II de Rusia, 1868 a 1918, último zar del Imperio Ruso, quien estaba en el poder durante la Revolución. Alexander Kerensky, 1881 a 1970, líder revolucionario que participó en la Revolución de Febrero y estuvo a cargo del gobierno provisional instaurado luego de esta. No logró tener la popularidad suficiente para quedarse en el gobierno, y en la Revolución de Octubre el poder le fue arrebatado por parte de los bolcheviques. Bueno, aquí terminó la exposición. Gracias por su atención.